Bienvenido a este cuarto video del cuarto método para evaluar los impactos ambientales de un producto o un servicio. Y en este caso tenemos el método de evaluación de riesgos ambientales, el cual busca analizar las implicaciones que puede tener una sustancia, la instalación de una industria o las actividades humanas en los ecosistemas o en los seres vivos. Cabe aclarar que aquí vamos a dejar de lado los riesgos a desastres naturales, como puede ser una erupción de un volcán, un terremoto o un huracán, dado que aquí nos vamos a adentrar en las empresas, en las industrias, en los productos. Por ejemplo, un método para la evaluación de riesgos al que nosotros nos queremos dirigir es, por ejemplo, el EUCES, el sistema de la Unión Europea para la evaluación de sustancias. Es un método práctico para evaluar el riesgo de una sustancia química. También hay que aclarar que toda evaluación de riesgos ambientales debe cumplir dos criterios fundamentales. El primero es la protección de los ecosistemas, las especies acuáticas y terrestres, así como las aves. Y segundo, que debe llevar a cabo el cumplimiento de las regulaciones de la seguridad del producto, la planificación financiera y las medidas de mitigación que exigen las leyes o las normas de cada país. Esos deben ser los dos criterios fundamentales al momento de evaluar el riesgo ambiental. Una vez definido esto, tenemos que tener muy claro que una evaluación de riesgos ambientales, sin importar el método, sin importar la herramienta que vayamos a utilizar, debe cumplir ciertas fases obligatorias para lograr analizar ese riesgo. Entonces tenemos una primera fase donde vamos a determinar la planificación y vamos a determinar el alcance de esta evaluación. Entonces, en esta fase nos tenemos que responder preguntas como ¿quién o qué está en riesgo? ¿Cuál es el factor de estrés que nos preocupa? Es decir, ¿cuál es ese factor que me genera el riesgo? ¿Cuál es la fuente de este agente de riesgo o de este agente de estrés? ¿Cómo se propaga este riesgo en los ecosistemas o en los seres vivos? ¿Cuáles son los impactos a la salud, al ambiente que puede ocasionar este riesgo? ¿Cuánto tiempo puede tardar este riesgo en aparecer desde su emisión? Entonces son preguntas que nos debemos responder para llevar a cabo la planificación y la determinación del alcance. Luego pasamos a una segunda fase donde llevamos a cabo la formulación del problema y su análisis, por lo que en esta segunda fase debemos recopilar toda la cantidad de datos posibles referentes a ese riesgo para lograr abordarlo. Por lo tanto, debemos definir esa entidad ecológica que va a ser afectado, ya sea los ecosistemas, el ser humano, algunas especies terrestres o aves o especies acuáticas. Luego debemos elaborar un plan para evaluar ese riesgo, y aquí es donde utilizamos una herramienta para lograr evaluar ese riesgo. Y por último, en esta segunda fase definimos el objetivo puntual de por qué queremos evaluar ese riesgo o por qué vamos a evaluar ese riesgo. De aquí pasamos a una tercera fase conocida como el desarrollo del modelo. Entonces, en esta fase vamos a explicar por qué hay un riesgo, cuál es la relación entre la fuente que genera ese agente estresante y las problemáticas ambientales o las problemáticas a la salud que puede ocasionar esa sustancia. Luego pasamos a una cuarta fase que es el análisis de riesgos. Entonces, ¿qué implicaciones me genera ese riesgo en los receptores? Por lo tanto, se estima el riesgo. Entonces vamos a ver factores como nivel de exposición, donde vamos a ver los efectos nocivos, objetos de mayor riesgo y otro como el grado de exposición al que está ese ecosistema, esas especies terrestres, ese grupo de seres humanos, esas especies acuáticas, esas aves, cuál es la concentración de exposición que tienen referente a esa actividad humana, referente a esa sustancia química o referente a esas instalaciones industriales. Y por último pasamos a una quinta fase donde ya se lleva a cabo la gestión del riesgo. ¿Cómo vamos a controlar ese riesgo? ¿Cómo lo vamos a mitigar? ¿Cómo lo vamos a eliminar? ¿Y cuáles son las acciones, las estrategias que va a realizar esa empresa, esa organización, esa persona para lograr, ya sea mitigar, como dije anteriormente, o eliminar el riesgo o reducir al máximo ese riesgo? Para finalizar aquí, es la pregunta que te debes hacer es ¿qué riesgo puede ocasionar que yo elabore esta sustancia química, que yo instale mi industria en un sector o en otro? ¿O qué riesgo puede implicar mis actividades?